La actividad del día de hoy, 6 de mayo de 2021, es realizar un video acerca del análisis que hicimos ya previamente de los artículos 1 al 30 del Código de Comercio. Artículo primero. Recordemos que podemos entender al comercio como aquel intercambio de bienes o servicios que se lleva a cabo a través de actos jurídicos que son regulados por el derecho mercantil. Esta situación está regulada por el artículo primero del Código de Comercio y aunque este artículo es muy pequeño, se aclaran los actos de comercio que van a ser regulados por esta disposición, así como las obligaciones de los comerciantes. Artículo 2. Como ya mencionamos anteriormente, los actos de comercio van a ser regulados por el Código de Comercio, pero a falta de disposiciones de carácter mercantil, podemos aplicar disposiciones del derecho común, como son el Código Civil Federal. Artículo 3. Recordemos que el comerciante es el sujeto de las leyes mercantiles. Esta figura jurídica se encuentra contemplada en el artículo 3 del Código de Comercio y en él nos van a mencionar los supuestos que la ley contempla como comerciantes. Artículo 4. Este artículo es el fundamento legal de los sujetos accidentales de comercio, en el cual se dice que basta con que una persona realice un acto de comercio accidentalmente para que le sean aplicables las reglas del derecho mercantil. Artículo 5. En este artículo, se hace referencia a la capacidad para ejercer el comercio. En este se dispone, según las leyes comunes, quienes tienen la capacidad para ejercer el comercio, así como para obligarse, y también nos establece quienes no tienen la capacidad para hacerlo. El artículo 6 se encuentra derogado. El artículo 6 bis hace referencia a que los comerciantes tienen que realizar sus actividades de acuerdo a los usos honestos en materia tanto industrial como comercial, y es por eso que en este artículo se mencionan los supuestos de competencia desleal, que es lo que los comerciantes no tienen que hacer. El artículo 7 y el artículo 8 se encuentran derogados. En el artículo 9 se habla acerca de los casos en los que el hombre y mujer casados y que tienen carácter de comerciante pueden hipotecar sus bienes raíces. Lo anterior únicamente pueden hacerlo cuando se encuentran casados bajo el régimen de separación de bienes. Y esto trae aparejado consigo que uno de los cónyuges puedan comparecer a juicio sin necesidad de licencia del otro. En el caso de los comerciantes que estén casados bajo el régimen social conyugal, ocurrirá todo lo contrario. El artículo 10 y 11 se encuentran derogados. En el artículo 12 se va a hablar de quiénes son las personas que no pueden ejercer el comercio. Aquí se nos dan 3 supuestos. En primer lugar tenemos a los corredores, en segundo a los quebrados que no hayan sido rehabilitados y por último tenemos a los que por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por delitos contra la propiedad. En cuanto a la limitación de la que se está hablando en este artículo, esta comienza a surtir efectos desde que causa ejecutoria la sentencia y va a durar hasta que se cumpla con la condena. En el artículo 13 hablamos de los extranjeros, los cuales, son libres para ejercer el comercio de acuerdo a lo convenido en los tratados celebrados con sus respectivos países. Artículo 14. Este artículo tiene relación con el artículo anterior, pues también nos habla de los extranjeros. Y es decir, que los extranjeros que tengan carácter de comerciante van a sujetarse a lo dispuesto por el Código de Comercio, así como a las demás leyes relativas aplicables en cuanto a los actos de comercio en los que ellos intervengan. Artículo 15. En este artículo se habla de las sociedades extranjeras, es decir, de aquellas sociedades que están legalmente constituidas en el extranjero, pero que de alguna manera se establecen en lo que es el territorio nacional. Y en cuanto a la capacidad para contratar dichas sociedades,
Estas tienen que sujetarse a lo dispuesto por el título de sociedades extranjeras. Artículo 16. Bueno, en este artículo se hace referencia a lo que están obligados todos los comerciantes. Aquí se menciona un total de 4 supuestos. La primera fracción se encuentra derogada y en la segunda fracción, bueno, ya nos hace referencia a la inscripción en el registro público de comercio de los documentos cuyo tenor y autenticidad deben hacerse notorios. Como fracción tercera tenemos que tienen que mantener un sistema de contabilidad y en la fracción cuarta nos habla acerca de la conservación de la correspondencia. El artículo 17 se encuentra derogado y es así como pasamos al capítulo segundo que nos habla del registro de comercio. El artículo 18 habla del registro público del comercio, el cual va a ser aquella institución en la cual se inscriben los actos de carácter mercantil, así como los que se relacionan con los comerciantes. En cuanto a la operación de este registro, bueno, va a estar a cargo de la Secretaría de Economía y bueno, va a ser esta quien emita los lineamientos necesarios para la adecuada operación del registro público de comercio y bueno, pues esto debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Artículo 19. En cuanto a la inscripción o matrícula, esta va a ser de dos formas. Tenemos que va a ser potestativa para quienes se dediquen al comercio y va a ser obligatoria para todas las sociedades mercantiles. Y bueno, aquí se habla de lo que es la constitución, la transformación, la fusión, la escisión, la disolución y la liquidación. Artículo 20. Anteriormente ya hablamos de lo que es el registro público de comercio. En este artículo se habla de la manera en que va a operar dicho registro. En este caso será con o por medio de un formato de carácter informático, a través del cual se va a realizar la captura, el almacenamiento, la custodia, la seguridad, la consulta, la reproducción, la verificación, la administración y la transmisión de la información. El programa al que estamos haciendo referencia va a ser establecido por la Secretaría de Economía y bueno, será propiedad del gobierno federal. El artículo 20 bis nos habla acerca de las atribuciones de las personas responsables de las oficinas del registro público del comercio. Este artículo nos contempla un total de 7 fracciones. En la primera tiene que aplicar las disposiciones del presente capítulo. La segunda es ser depositario de la fe pública. La tercera es dirigir y coordinar las funciones y actividades de las unidades administrativas a su cargo. La cuarta es permitir la consulta de los asientos registrales que obren en el registro. La quinta es operar el programa informático del sistema registral automatizado. La sexta es proporcionar facilidades a la Secretaría para vigilar la adecuada operación del registro público de comercio y la séptima, las demás que se señalen. Artículo 21. En este artículo se va a hablar acerca del folio electrónico, que es aquel que va a existir por cada comerciante y por cada sociedad, y también nos hace mención de los datos que debe contener. Artículo 21 bis. En este artículo se habla de lo que es el procedimiento para la inscripción de actos mercantiles, es decir, las bases a las que dicho procedimiento va a sujetarse. Como característica y fracciones que se contemplan en este artículo son 3 y tenemos que, bueno, este procedimiento será automatizado y estará sujeto a plazos máximos de respuesta. Las fases de las que constan son un total de 4 y bueno, este procedimiento permite que los actos sean enviados por medios electrónicos. En cuanto a las fases que mencioné que eran un total de 4, tenemos lo que es la recepción, el análisis de la forma, la calificación y la emisión de una boleta. Artículo 21 bis 1. En este artículo hablamos de la prelación entre derechos sobre 2 o más actos que se refieren a un mismo folio mercantil electrónico. Bueno, este va a determinarse por el número de control o por el sello digital de tiempo que otorga el mismo registro público de comercio. Artículo 22. En este artículo se habla acerca de los registros especiales y bueno, aquí se establece que tanto las dependencias como organismos responsables de este tipo de registros deben de estar coordinados con la Secretaría de Economía. Lo anterior a efecto de que las garantías mobiliarias y gravámenes sobre sus bienes inmuebles puedan pues también ser consultados a través del Registro Único de Garantías Mobiliarias. Artículo 23.
Bueno, en este artículo nos habla de que las inscripciones deben hacerse en las oficinas del Registro Público de Comercio del domicilio del comerciante. Sin embargo, cuando hablemos de bienes raíces o derechos reales, la inscripción se hará además en la oficina correspondiente a la ubicación de los bienes. Artículo 24. Bueno, aquí hablamos nuevamente de las sociedades extranjeras. En este artículo se habla que para acreditar su inscripción en el Registro Público de Comercio, estas deben estar legalmente constituidas conforme a las leyes de su país de origen y bueno, también deben estar autorizadas para ejercer el comercio por la Secretaría. Artículo 25. En este artículo nos habla de los actos que deben inscribirse en el Registro Público de Comercio y de que deben constar y nos menciona un total de 4 fracciones, las cuales dicen lo siguiente. La primera, deben constar en instrumentos públicos otorgados ante notario o corredor público. La segunda, deben constar en resoluciones y providencias judiciales o administrativas certificadas. Tercera, en documentos privados ratificados ante notario o corredor público. Y cuarta, demás documentos que otras leyes prevean. Artículo 26. Bueno, en cuanto a los documentos que tengan procedencia extranjera, pueden constar en instrumentos públicos otorgados ante notario o corredor público para su inscripción, y en el caso de las sentencias que sean dictadas en el extranjero, solo se van a registrar cuando medien orden de autoridad judicial mexicana competente. Artículo 27. Los actos que deban inscribirse y no se registren solo van a producir efectos jurídicos entre los que lo celebren. Artículo 28. En el caso de que el comerciante omita hacer la inscripción o la anotación de los documentos, puede pedirla el otro cónyuge. Artículo 29. En este artículo básicamente se establece que los actos que deban inscribirse de acuerdo con las normas van a producir efectos jurídicos contra terceros desde la fecha y hora de inscripción. Artículo 30. Aquí nos dice que los particulares pueden consultar las bases de datos, solicitar las certificaciones respectivas, previo pago de los derechos correspondientes. En el caso de las certificaciones, bueno, estas se piden previa solicitud por escrito y debe contener los datos necesarios para localizar los asientos de la certificación. Artículo 30 bis. En este artículo se establece que la Secretaría puede autorizar el acceso a la base de datos del Registro Público del Comercio a las personas que lo soliciten. La Secretaría va a expedir los certificados digitales que utilicen las personas autorizadas para firmar electrónicamente la información relacionada con el Registro Público de Comercio. Artículo 30 bis 1. La autorización de la que se habla en el artículo anterior, cuando se otorgue a notarios o corredores públicos, va a permitir el envío de información por medios digitales.